Bueno, pues estamos aquí en la sesión número 8 de ¿En qué mundo vivimos? Hoy vamos a hablar del tecnofeudalismo desde dos libros, desde el libro de Cédric Durán, Tecnofeudalismo, Crítica de la Economía Digital, y desde el libro de Varoufakis, Tecnofeudalismo. Y están con nosotros, como siempre, Pancho Córdoba, que es magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa, diplomado en Filosofía, Sociedad y Cultura; Luis Escobar, que es doctor en Estudios Sociales en América Latina; Andrés Vélez Quintero, que es doctor en Sociología y profesor en la Universidad del Valle; y yo, que soy Alberto Ribes, que soy doctor en Sociología y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, a mí el libro de Durán, que es el de Tecnofeudalismo, me ha parecido un libro muy interesante porque nos habla de un cambio de época, ¿no? Me parece que es una apuesta fuerte para tratar de desentrañar cómo funcionan los mecanismos del modo de producción actual, ¿no? Del modo de producción capitalista y cómo estaría dando lugar a algo nuevo, a ese tecnofeudalismo, ¿no? Y en ese sentido, digo, es una apuesta fuerte de cambio de época que rastrea desde los años 60 un poco las bases culturales, culturales del Silicon Valley, etcétera, etcétera, todo lo que es, lo que me recuerda mucho a los trabajos de Manuel Castells al respecto también, ¿no? Del origen ideológico y de las corrientes culturales que atraviesan a esas generaciones de jóvenes de los años 60 y 70 que van tomando, digamos, o que van conformando una nueva cultura que es sobre todo autoritaria, ¿no? Antiautoritaria fundamentalmente, lo que se traduce en último término y en las derivas más recientes en una cultura antiestatalista, que no tendría por qué haber sido así, pero ha sido así, ¿no? El resultado de lo que tenemos hoy en los grandes iconos de Silicon Valley y tal son esos cambios culturales antiestatalistas, ¿no? Que encajan muy bien con el neoliberalismo y que de alguna forma muestran una hostilidad desatada con respecto a todo lo que tenga que ver con el Estado, ¿no? Como estamos viendo en los Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Y bueno, digo, por abrir boca, simplemente decir que me parece un libro que intenta desentrañar lo que sería ese cambio de época, ese cambio de modo de producción. En ese sentido me parece muy ambicioso y me parece muy remarcable su análisis de su forma de rastrear el origen cultural de las élites que están conformando el mundo actual, ¿no? Solo por abrir boca y luego entramos en arena. Bueno, y por otro lado, también hago la presentación del segundo libro, que es de Yanis Varoufakis, que es economista y muy conocido, digamos, sobre todo por ser el ex ministro de Finanzas de Grecia. Eh, Su libro particularmente se llama Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo, y realmente es un libro, como para hacer una presentación general, muy interesante, en el sentido de que propone, digamos, algo muy novedoso, que es que el capitalismo lleva a su fin, ¿no? Y que el sucesor es lo que él termina construyendo como una noción de tecnofeudalismo. Es decir, básicamente, el capital se sigue reproduciendo en cierta manera, pero se libera del mercado, ¿no? Esa sería una de sus principales apuestas. Y su base está básicamente en la cuestión de las rentas, por eso justamente lo ata al viejo feudalismo previo al capitalismo, ¿no? Y lo interesante que también remarca Varoufakis en este texto es que, a diferencia del capitalismo que creó sus élites de poder y demás, acá crea una nueva élite de poder que directamente toma las riendas del poder, ¿no? Y hace todo un rastreo a partir de este libro y muestra una serie de cuestiones que realmente son novedosas desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista social y cultural, para entender un poco en qué mundo vivimos, o por lo menos para debatir en qué mundo vivimos. Bien, Mira, yo bien. eh,
No, de los dos documentos, pues para también así como abrebocas de lo que se está mencionando, pues lo interesante está en esta apuesta tan arriesgada de ver o de avisorar un cambio como de época, posiblemente, ¿sí? Con este desarrollo fundado en la tecnología y en la innovación tecnológica, y cómo todo ello remueve las estructuras de un capitalismo que digámoslo así, un poco coloquial, en vez de ir para adelante, va hacia atrás, pero, pero bueno, un cambio que ellos ven, no sé, unas transformaciones que es interesante mirar. Mm, sí, como acaban de decir, cómo estas élites o todos estos grupos de poder se están transformando y abandonando antiguas lógicas que creíamos que eran las propias del capitalismo y no sé, es una mezcla extraña de, de un refuerzo de algunos presupuestos o de algunos principios de la ideología liberal o neoliberal, pero también mezclado con otros elementos que parecen más exactamente de otra época, de la época feudal. Entonces habría que ver en qué está resultando esto. Ellos, en los dos textos, por lo que veo, y especialmente en el de Durant que leí, eh, ahí está lectura que nos pone a pensar mucho sobre no solamente, digamos, en el plano económico, sino como señalan en lo cultural. A mí me generó mucha inquietud, digamos, en particular el mundo de la academia y las ciencias sociales en medio de esto, que ha sido como una pregunta que, que siempre te he llevado allí a cuestas en los diferentes textos. Así que pues nada, está muy chévere, vamos a ver qué tenemos. Bien, sí, genial. Bueno, qué bueno que tenemos dos libros para conversar hoy día y para discutir, que según yo no leí el que leyó Luis, yo leí del de Cedric Durand. Hay un pasaje muy breve que me gustaría leer como para hacer contexto para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que me parece que muerde un poquito lo central, ¿no? Dice aquí: la dinámica del capitalismo está animada en su corazón por un imperativo de inversión ligado a la competencia y a la dependencia generalizada en el mercado. Sin embargo, el auge de los intangibles atropella esta lógica clásica. Como los activos digitales y sus usuarios son indisociables, la movilidad de los individuos y de las organizaciones está trabada. Ese apego rompe la dinámica competitiva y ofrece a quienes controlan los intangibles una capacidad sin igual de apropiarse el valor sin comprometerse verdaderamente a la producción. Lo que entonces prevalece es una relación de captura. Esta configuración, la inversión ya no está orientada hacia el desarrollo de las fuerzas de producción, sino a las fuerzas de depredación. Es interesante lo que plantea acá Durán, parte del libro, ¿no? Explicando lo que fue como el entusiasmo ideológico de la ideología californiana, ¿no? Este pacto de Silicon Valley que proponía una revolución en tanto en la economía, en la producción y propiamente en el ser humano, de una liberación de los poderes del Estado, un refuerzo de la autonomía, de la desconcentración de todo tipo de poder, un crecimiento económico descentralizado, cuestiones que después de 30 años Durán expone que no han sucedido. Es decir, esta idea de que la tecnología no iba a llevar a un plano más adelantado en la economía y en el desarrollo de la humanidad pareciera ser, o más que nada, los hechos están diciendo que nos están llevando a un plano de retroceso. Y esto creo yo que no significa que estemos en el fin del capitalismo propiamente tal, sino, o en el fin de las lógicas generales del capitalismo, sino, como bien dice, sería un triunfo pírrico, porque se elimina la competencia, se concentra extremadamente el poder en estos monopolios digitales. Y acá me gustaría dejar como la cuestión en la que pienso yo, ¿no? En el poder. Cómo la mediación digital y esta economía de los datos ha generado transformaciones en las estructuras paraestatales, o supraestatales, mejor dicho. Después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos los Estados-naciones, ¿cierto? Y estructuras económicas ligadas al capitalismo financiero.
Y hoy día tenemos estructuras económicas que están ligadas al capitalismo de los datos o al capitalismo de la vigilancia, como dice Zuboff. Entonces mi pregunta es, siendo que los estados y las políticas públicas han estado siempre facilitando o ayudando o colaborando con las distintas fases del capitalismo, el capitalismo industrial, después el capitalismo financiero, después los 70, mi pregunta es, ¿cuáles van a ser las modificaciones del Estado o de las políticas públicas en tanto capitalismo digital? O algo peor puede ser, que puede que prescindan de los estados o que los estados queden subsumidos al poder de estas grandes corporaciones. Zuboff plantea en su libro, que no lo estamos discutiendo ahora, pero es muy citada, expone en los primeros capítulos del capitalismo y la vigilancia, que cuando vino el ataque de las Torres Gemelas, el Estado norteamericano, para poder realizar la persecución, el perfilamiento y la búsqueda de los criminales, tuvo que pedir información a Google. Entonces, que la información clave para la vigilancia y el control de las sociedades, por decirlo de esta manera, ya no está en manos de los aparatos del Estado, como se podría pensar a principios del siglo XX, ¿no? Sino que están en corporaciones externas. Eso como por primera parte, y segunda parte, así como controla o cuál es la relación con el poder estatal y político que tiene este capitalismo de datos, o este retroceso hacia una mirada feudal, que ya conversaremos los detalles. También me parece importante ver cómo entran las subjetividades, cómo tiene esta capacidad de, bajo el término de la gubernamentalidad algorítmica, que es un término de Foucault, ¿no? De esta capacidad de incidir, estimular e incluso predecir las conductas de las personas. En tanto eso, entonces, sería una intromisión a lo que tendríamos entendido como principios modernos del libre albedrío, de la autonomía, de la capacidad de toma de decisión, cuando nuestro entorno digital, que es tan real como el entorno material, está completamente intervenido por lógicas económicas y en el caso chino además como por lógicas de control social. Creo que son dos vertientes, tanto a nivel subjetivo y a nivel poder estatal, que me parece fascinante de ver más allá de la perspectiva económica propiamente tal que desarrolla el libro. Sí, conectando un poco con lo que decía Pancho, el poder y el control está en manos de las empresas y tal, y tú mismo lo has dicho al final, ¿no? Excepto en China, ¿no? Que parece ser un modelo más clásico de control de los ciudadanos, ¿no? Y de la ciudadanía. Y está muy bien el capítulo en el que explica un poco todo el auge, ¿no? Y el crecimiento de ese sistema de puntuación por ser individuo, etcétera, etcétera, que recuerda ese capítulo de Black Mirror, ¿no? Tan célebre, en el que los individuos se ven sometidos a esa evaluación constante, etcétera, etcétera, de lo que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, ¿no? Esos sistemas de evaluación que están constantemente recayendo sobre los individuos y que los van, digamos, elaborando. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención, leyendo estos análisis y tal, es la facilidad con la que hemos entrado en el juego, ¿no? La poca resistencia que ha habido en términos colectivos o en términos individuales y la facilidad con la que todos hemos entrado en esos juegos de dejarnos arrastrar por las redes sociales, por la venta de nuestros datos, por el uso de nuestras imágenes, etcétera, etcétera, y cómo realmente no tenemos tenemos sí discursos críticos y tal, pero no tenemos establecido como un marco de resistencia, ¿no? Frente a estos nuevos abusos intensivos, ¿no? De este tecnofeudalismo, o se llame como se llame, ¿no? Porque más allá y ahí voy un poco al nombre, lo de tecnofeudalismo en realidad es una especie de rentismo depredador, ¿no? Lo veo, quizá el nombre de feudalismo es equívoco porque nos hace pensar en el pasado y nos lleva a un mundo que ya no existe, y es verdad que se le añade el tecno para hacerlo más moderno y tal, pero quizá habría que buscar otra denominación para
pensar, para que no pensemos que es algo que se parece demasiado a lo que ya existía, ¿no? Sino que tendrá nuevos perfiles, nuevas dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí esta nueva lógica del rentismo depredador y tal, sí que me parece muy, muy potente el análisis. Y nada, eran solo esas reflexiones un poco así de pasada. Bueno, sí, muy, muy interesantes los planteos, ¿no? Bueno, en el caso de este texto de tecnofeudalismo también, ¿no? Arranca, es muy interesante, me llamó la atención, más allá de que es un texto, digamos, que es de divulgación, ¿no? No es un texto académico específico, está pensado para la divulgación, está editado por una editorial de divulgación, ¿no? En sí, digamos, para que cualquiera lo pueda leer, también está en esa lógica. Básicamente, Varoufakis va, digamos, a la lógica de dialogar con su padre, ¿no? Como responder una pregunta del padre, digamos, y todo el tiempo está en diálogo, digamos, con esa pregunta que deja el padre. Y a partir de ahí estructura, digamos, toda esta cuestión del tecnofeudalismo, ¿no? Y creo que, digamos, si bien hay como una vuelta al pasado, ¿no? Por el término feudalismo, ¿no? Pero también hay una cuestión que parece interesante para usar comparativamente la idea de feudalismo, ¿no? Esto de que son básicamente las plataformas, y las plataformas se vuelven como feudos, ¿no? En este planteo, ¿no? Y dentro de un feudo solamente, digamos, hay un señor y todos nos transformamos en siervos, ¿no? De ese feudo, en cierta manera, porque para que exista esta noción de feudo, básicamente tenemos que entregar todos nuestros datos, ¿no? Y cada feudo requiere los datos y trabaja con los datos y se alimenta a partir de datos, pero a la par, digamos, hay como una especie en este planteo de manejo incomprensible de cómo funciona, ¿no? Los datos, para la extracción de datos se volvió tan complejo, digamos, los algoritmos en particularmente se volvieron tan autonomizados y complejos que hace incomprensible tanto para los que lo crearon como para quienes diariamente nos exponemos a esos algoritmos, ¿no? Pero lo interesante, digamos, que aparece acá, o por lo menos que me interesó en Varoufakis sobre estos algoritmos, es que bajo la típica idea, ¿no? de la noción del Terminator, ¿no? de las películas típicas de Hollywood donde esos algoritmos se vuelven, digamos, conscientes, acá no, dice, son tontos esos algoritmos, ¿no? Simplemente mejoran en la depredación de datos, mejoran en la posibilidad de que nosotros le brindamos todo sin el mínimo cuidado de nuestras identidades, toman nuestras identidades y a la par reconfiguran nuestras identidades a partir de esa toma y da, ¿no? Porque en definitiva terminamos escuchando música en Spotify, pero al final Spotify nos termina diciendo qué podemos escuchar, ¿no? Nos limita un universo, ¿no? Va primero construyendo nuestro perfil para después, de acuerdo a ese perfil, limitarnos a eso y nada más, ¿no? Pero dicen, sí, digamos, esas son funciones que no establecen más que la reproducción al máximo sin un salario, ¿no? Porque dice, tiene la posibilidad de vendernos a nosotros un producto y a la vez nosotros no solamente que lo consumimos, sino que ese producto a la vez es vendido a un tercero que usufructa nuestros datos para otra vez continuar, digamos, esta cuestión de sacar cada vez más beneficios, ¿no? Si bien la palabra beneficio justamente es una de las más cuestionadas, porque dice que justamente el capitalismo tiende al beneficio, mientras que este tecnofeudalismo rompe la idea de beneficio y va solo a la renta, ¿no? Porque no produce, no invierte en nada más que en su propia reproducción que escapa a la lógica del beneficio, ¿no? Eso sería como una novedad, ¿no? Y que esa renta le es, en cierta manera, como esos señores feudales, heredada, ¿no? No es que es algo que se construye en esa idea de bien burguesa del capitalista que se autoconstruye, que todo el tiempo está invirtiendo y demás, sino que esto viene por herencia y en cierta manera no hay, digamos, una construcción productiva ahí, ¿no? Bueno,
líneas generales, digamos, como para empezar a charlar, digamos, a intervenir en algunas cosas. Me parece que ahí más o menos para no tomarme toda la palabra. Estoy aquí. Está muteado, Andrés. Ahí. Sí, ya. No, después de escucharnos, pues, y lo que he leído, es en realidad los dos textos, porque nos están hablando de lo que estamos viviendo ahora, nos permite pensar muchas cosas, ¿no? Nos dispara para muchos lados y un poquito como para darme un orden. Yo creería que el texto nos ayuda, nos invita, o los dos textos nos invitan a, en un principio, pensarnos el mundo económico, ¿sí? Que está allí como primer aspecto. Todo esto de las relaciones de producción, la generación de, qué sé yo, de las ganancias, de quiénes son, y creo que nos pone en que no debemos separar, ¿sí? En esta nueva lógica y eso que está sucediendo, el mundo económico del mundo político, que está muy, muy, muy asociados, y en esto cada vez está más, o sea, si en algún momento se separó, ¿sí? Y tuvo alguna lógica de pronto independiente con estas nuevas realidades y esto desarrollo de la tecnología y de estos grandes señores de la tecnología que se apoderan de las ganancias y del mundo del político y todo eso, entonces habría que mirarlo allí como esta relación. Y luego también me dice, bueno, hay que pensar la relación con el mundo cultural, como bien ha señalado Alberto, y allí hay como dos aspectos que me parecen interesantes, ¿no? Esto de un mundo diseñado, por decirlo de alguna manera, simbólicamente, significativamente, muy desde algoritmo, desde la tecnología y estas cosas que parece que nos atrapa y nos resta, como dice Durán, la autonomía y este tipo de libre albedrío y este tipo de cosas, que hay esa lectura muy, muy fuerte allí, pero también un poco zafándome de eso, habría que, creo yo, que invitar a pensar un poco en la manera como desde lo subjetivo, desde, digamos, un poco desde otros planos no tan macros y tan fuertes, pero igualmente poderosos, hay una resistencia, o sea, digamos, particularmente no llego a la lectura de un poder tan absoluto que nos convierte a todos en autómatas o conectados a las redes sin ninguna resistencia. Entonces, no sé, a mí me parece que hay esos tres elementos muy interesantes para pensar y, pues, no sé, ya retomando lo que ustedes han dicho en relación con lo económico, me queda a mí y lo que han señalado esto, que es muy interesante del término para poder caracterizar lo que está sucediendo, ¿sí? De si el feudalismo o la noción de feudalismo es pertinente o de pronto nos hace voltear la mirada y al voltear la mirada perdemos un poco el foco de lo que está sucediendo acá por estar recogiendo, pero el caso es que lo que ellos ven es un cambio, ¿no? Algo se está transformando, algo se está cambiando y el capitalismo del siglo XX, pues nada, estamos viendo un proceso de transformación con todas estas cosas que no sabemos en qué resulta, pero ciertamente las esferas de poder económico fundadas en la tecnología y en el desarrollo de todas estas cosas que cada día nos abruman con nuevos elementos, están cambiando todas estas dinámicas, ¿no? Y yo sí considero que lo vemos. Estados Unidos hoy en día es el ejemplo claro de cómo todos estos poderes se toman, incluso uno de los estados más poderosos como es el estadounidense, digamos. Entonces, ahí estamos para que lo pensemos, no sé, digamos, qué depara, pero ciertamente es lo que ellos ven y creo que lo presenta muy bien, es que ese capitalismo que conocimos, que estudiamos y que estábamos allí, como que esta lógica de la ganancia, de la competencia, que todo, digamos, se lo va consumiendo, pues al parecer está cambiando por un monopolio, por una concentración y por digámoslo así, un desinterés, entre comillas, por la productividad. Entonces, algo está sucediendo y miraremos a ver. El caso es que por ahora nos ha servido, o les ha servido a ellos, digamos, ver
o recordar lo del feudalismo para poder caracterizar esto, para poder entenderlo un poco por ahora. Sí. Me gustaría como discutir con ustedes el término feudalismo, ¿no? Como por qué, porque cuando, como, como decía Aaron, ¿no? Si no tenemos el concepto adecuado para nombrar las cosas, como que se nos escapan, ¿no? Entonces, las ciencias sociales y la reflexividad constantemente está buscando las palabras que permiten nominar las cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué retroceder a este concepto de feudalismo? Me parece como muy interesante discutir, porque vuelvo a insistir, buscando las críticas al concepto, la mayoría se centran a que pareciera que se entiende como un fin del capitalismo, y creo que es una manera de poder nombrar, y como bien decía Alberto, quizá haya que buscar otros conceptos para la fase en que estamos, pero no abandonaría todavía el concepto de feudal por algunas cuestiones interesantes que plantea. Y aquí voy a mi punto. Creo que el término de gleba digital que maneja Durán y que propone Durán es clave. Así como, hablando no para explicarle a ustedes, mis compañeros, sino para explicarle a la gente que nos escucha, ¿no? Pensando en que estamos invitando a que la gente lea el libro. Este concepto de gleba era la tierra que poseían los señores feudales y sobre la cual las personas también eran, entre comillas, posesión, aunque no eran esclavos, no tenían esta capacidad de irse de esa tierra, ¿no? Y el irse tenía costos tan grandes como quedarse. Por ende, hay cierta vinculación forzosa entre la tierra de quienes poseían, en términos marxistas, no solo su fuerza de trabajo y además medios de producción propios para la ganadería, la agricultura, pero no eran libres esencialmente. Estaban aferrados a esta gleba, a esta tierra del señor feudal. En la actualidad, el mundo digital puede ser también entendido como un territorio, como un continente. Y ese continente y ese territorio está habitado por todas y todos nosotros, y sucedería esta misma situación. Es tan grande la vinculación social, laboral, de relaciones, de vínculos sociales, que tenemos con este mundo digital, con este territorio digital, que salirnos de esto también tiene costos enormes. Es decir, ¿cuántos de nosotros podríamos continuar trabajando o socializando, liberándonos de Google, de WhatsApp, de ocupar YouTube, de ocupar Spotify? Es decir, ¿cuál es nuestra relación forzosa, por más que haya sido voluntario? Yo no conozco a nadie que haya leído los términos y condiciones de uso. Uno le pone aceptar, y pasa el micrófono, pasa las fotos, como bien decía Alberto, cómo nos comimos el zapato completo, ¿no? ¿Sí? Esta reflexión previa. Entonces, se genera esta dependencia de esta gleba digital. Y esta gleba digital, como bien plantea Durán, se basa en una simetría radical, donde, y él ocupa el término de Derrida, ¿no? Este espectro, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo puede percibir, pero nadie lo puede ver. No conocemos los resortes que hay detrás. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad como sujeto de liberarnos o de poder oponernos a esta dependencia del territorio digital que controlan unos pocos? Entonces creo que por ahí va el uso del concepto de feudalismo o tecnofeudalismo, porque lo que está proponiendo Durán es esa situación en que el vasallo y el siervo se encontraba hace 500 años atrás, más de 500 años atrás, perdón, en la tontera que dije, hace 1000 años atrás, en tanto que nuestra producción económica y nuestras relaciones sociales, nuestro estilo de vida, la forma del orden social, está ya estrechamente vinculado a este territorio digital. Y si a esto agregamos esta capacidad de modelar, anticipar e incidir en los comportamientos, el nivel de influencia que tienen las grandes corporaciones tecnológicas son enormes. Entonces,
se disminuye el espacio público, se pierde la acción comunicativa, como acusa Byung-Chul Han en Infocracia, ¿no? Tomando estos términos de Habermas. Entonces, lo que nos está proponiendo, creo yo, es como un retroceso en las formas de poder, en tanto que la democracia distribuía supuestamente el poder, hoy día se vuelve a concentrar. Y con esto termino. No es menor que en el ascenso de Donald Trump, al lado de él, estén los grandes controladores de la gleba digital. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, los ejecutivos de Google que se me están escapando, nunca se habían puesto y expuesto de tal manera los poderosos capitalistas con el poder político. Por lo general operaban por detrás. Podemos decir conspirativamente pagaban políticos o financiaban estructuras políticas para que operaran en el Estado y en los aparatos públicos por ellos y para ellos, pero hoy están ahí presentes. Entonces, además tenemos estos señores feudales del capitalismo digital de la mano con el poder político tradicional de la modernidad. Y ese fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos me parece particular, como una señal, ¿no? En China el Estado controla esto, tiene otro juego, y Europa corre como pollo sin cabeza, dando vueltas sin saber realmente qué hacer. Y América Latina, como siempre, nosotros viendo más perdidos todavía, ¿no? Consumiendo el mundo, y al menos espero que podamos tener estas discusiones en el mundo estudiantil, en el mundo académico, en el mundo político. Pero por ahí creo que va este abordaje, ¿no? De lo feudal, no como que se haya acabado la producción capitalista y volvimos a una producción feudal, sino a las relaciones de poder. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, pues sí, yo tengo dos reflexiones muy generales de dos temas que habéis sacado antes. El tema de las subjetividades, que me parece clave, ¿no? Que lo habéis tocado los tres. Cómo se configuran las subjetividades en este nuevo orden de cosas, ¿no? Esto lo trata mucho Byung-Chul Han, ¿no? Que antes también mencionaba Pancho. Y lo trata muy bien, ¿no? Lo trata muy bien, ¿no? De cómo nos construye este nuevo modo de producción o lo que sea en lo que estamos metidos en el presente, ¿no? Y cómo nos condiciona, ¿no? Y ahí reitero un poco mi asombro por cómo, con qué facilidad hemos caído en la trampa, ¿no? Y en segundo lugar, una reflexión más melancólica, y es que si estamos hablando del fin del capitalismo, no es para bien, no, tantos años esperando el fin del capitalismo para bien, y sin embargo lo que tenemos es un fin del capitalismo para mal, o para igual de mal. No sé exactamente si para peor, pero desde luego a mí me hace estremecerme todas las ideas estas del rentismo depredador y tal, me hacen estremecerme, ¿no? Realmente el mundo que dibujan es un mundo postdemocrático, es un mundo que afecta directamente a la posibilidad de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que vemos que se están vulnerando constantemente en todas partes del mundo, ¿no? Y a eso, si ligamos a la coyuntura internacional geopolítica en la que estamos metidos, ¿no? Con un expansionismo del nacionalismo y del imperialismo otra vez, pues no augura nada bueno, ¿no? Pero sí que creo que estos relatos de fin del capitalismo que están, digo, para poca alegría, para poca fiesta, ¿no? Sí que nos están apuntando en una dirección que yo creo que es interesante, ¿no? Y es que en los momentos en los que se habla del fin del capitalismo es posible todo, ¿no? Es decir, es como que se rompe esa lógica de la reificación de la que nos hablaba Marx, ¿no? Pensar que el capitalismo es como un amanecer o una puesta de sol, etcétera, etcétera, y se rompe la dureza de lo social y por fin se abre la posibilidad de que realmente retomemos el destino en nuestras manos, ¿no? En ese sentido, más allá de las tendencias hacia ese tecnofeudalismo o hacia donde sea,
sí que creo que se abre una posibilidad de resistencia, una posibilidad de cambio, una posibilidad de construir una alternativa. Una vez que se están resquebrajando un poco, parece ser, ¿no? Según estos diagnósticos, y bueno, a mí me parece que están bastante acertados, ¿no? Se está resquebrajando la lógica habitual del modo de producción capitalista, ¿no? Y eso sí que daría posibilidades, ¿no? Solo el hecho de que haya un temblor de tierra ya da posibilidades de transformar lo social, ¿no? Bueno, por ahí iban mis reflexiones. Sí, bueno, yo siguiendo en línea para retomar, efectivamente la cuestión de la subjetividad siempre es un tema central. Yo, en cierta manera, voy a hacer la diferencia de Alberto más nietzscheano, ¿no? Más en la línea de Byung-Chul Han, ¿no? Negativo en estas cuestiones de salida, ¿no? Porque los planteos, en general, digamos, son más parecidos, digamos, antes que una salida colectiva o una salida, digamos, que se puede inventar como de liberación, parecerían, digamos, que estamos más en un estado de la acumulación originaria, ¿no? Eh, en el sentido, digamos, de que se nos está despojando de lo que hemos logrado construir, digamos, para una nueva acumulación, justamente, ¿no? Se nos están despojando de derechos, se nos están despojando de un montón de herramientas, pero en ese despojo también, digamos, me parece que en paralelo no hay, digamos, no hay un horizonte en común desde donde que se pueda visualizar, digamos, desde dónde tirar o a juntarse, ¿no? Es como que hay algunos deseos difusos, pero no aparece ese horizonte desde a qué apuntamos, ¿no? ¿Cuál es el espacio desde donde podemos construir una salida, una resistencia real, digamos, a lo que está pasando? Porque también me parece que la misma pregunta que nos articula a nosotros, en qué mundos vivimos, digamos, nos da una cierta respuesta a esto, ¿no? Que es, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Es todo tan acelerado, todo tan complejo que no podemos, como subjetividades políticas, justamente, pararnos y construir, abrir, digamos, un espacio ahí, ¿no? Es como que el agua nos lleva puesto, digamos, en este cambio por ahora, ¿no? Pareciera, no podemos hacer pie todavía como para decir, bueno, tenemos esta opción para desde donde juntarnos y resistir, ¿no? Efectivamente, me parece que los cambios y las transformaciones son demasiado fuertes y aceleradas y a la vez atomizan la sociedad, ¿no? Eso también es un punto muy fuerte, ¿no? Porque esto es una atomización extrema, ¿no? Una de las preguntas que se hace Varoufakis es ¿hasta cuándo los algoritmos no van a terminar de desarmar lo poco que queda de sindicatos, ¿no? Porque efectivamente se están tomando los mandos ejecutivos en las empresas y demás, donde se desplazan, digamos, a ejecutivos para reemplazarlos por algoritmos, hasta donde también lo desarma, digamos, la cuestión salarial y todo eso, ¿no? Hasta dónde los sindicatos, digamos, pueden responder a eso, que ya hoy por hoy, digamos, son agrupaciones y formas del siglo XX que prácticamente no han logrado tampoco hacer pie, ¿no? Entonces, mi idea por el momento es como que son, más allá de la idea que uno tiene, a lo mejor que Pancho es súper positivo en esto, ¿no? De buscarle salida y demás todo el tiempo, me cuesta ver salida, ¿no? Me cuesta ver un horizonte de unificación que pueda dar respuesta, que pueda brindar justamente un horizonte de posibilidad, ¿no? Y me parece que la idea de tecnofeudalismo todavía, digamos, está navegando en la cuestión del posmodernismo, ¿no? No hay nada nuevo, entonces tenemos que acudir, digamos, a algo que ya está en funcionamiento, que lo podemos prever antes que la creación de algo nuevo, ¿no? Sí, por ahí muy, muy interesante. Respondo rápido a Luis y entramos así un poquito en debate, que hay cosas para rascar aquí. O sea, estoy de acuerdo con el tema de la acumulación originaria, me parece muy interesante. Y ahí está el libro de Expulsados, de Saskia Sassen, que es un análisis de la crisis de 2008 en esos términos. Y que es un libro muy recomendable, que quizá podríamos ver en algún momento.
Eso me parece claro y me parece que estamos perdidos, que estamos desorientados, que los cambios son muy rápidos. Estoy de acuerdo básicamente con todo ese diagnóstico, pero lo que yo digo es que en un momento precisamente de derrumbe, de transformación o de crisis radical, es cuando se ven, ¿no?, las tramoyas de lo social, ¿no? Y es cuando es más fácil realmente analizar cómo funciona la realidad. Y en esos momentos de crisis, al ser más sencillo, porque se pone al descubierto, ¿no?, buena parte de las violencias, de las dinámicas, de las prácticas y tal, y lo que se va destruyendo y lo que se va creando, etcétera, queda un poco todo en el aire. Y en ese momento sí que creo que puede surgir una posibilidad de futuro alternativo, ¿no? Es decir, desde la consideración de que aprendemos la realidad de una forma más compleja y más próxima a su cariz real, y desde el sentido de que si abrimos, perdonad, si abrimos esa posibilidad, entonces digamos que podemos construir quizá algo mejor. Pero no sé, quiero oír más voces, a ver qué pensáis sobre esto. Bien. Uf, qué tema, ¿no? A ver, allá hay varias cosas que nos han dejado. Voy a tomar la discusión del cambio de época y del feudalismo. A mí me parece que como dijo Pancho, digamos, poder retomar un poco estas nociones para que nos ayudan a comprender lo que está pasando, o sea, volver a ver la lógica de la economía o del sistema feudal y ver cómo hay elementos que se asemejan, ¿sí? Que se parecen bastante a cosas que estamos viendo hoy en el nuevo territorio de lo virtual y lo tecnológico. Me parece que bien, o sea, nos ayuda a comprender y a ver lo que está pasando allí, ¿sí? Pero ciertamente, pues, no es una vuelta al pasado porque, pues, de hecho, todos estos 1000 años que han pasado desde entonces no han transcurrido en vano, y yo no estoy tan convencido de que el capitalismo que se ha forjado en estos últimos siglos esté vencido o esté quebrado, porque, no sé, está lo del espíritu capitalista, digámoslo así, creo que está allí muy presente, muy fuerte, y dinamiza mucho de estas lógicas. No sé, esto es muy pronto, pero pues aquí como podemos hablar lo que se nos ocurre. Entonces, menciono de lo que han señalado ahorita del caso de Estados Unidos y cómo estas figuras que siempre habían estado detrás se hacen presentes ahora, ¿sí? Pues no sé qué podría explicar eso, pero a mí sospecho de que evidentemente se hacen presentes porque la competencia global está fuerte, ¿sí? O sea, no son los únicos actores que están allí, y a pesar de que esto que plantea Durán de un monopolio y estas cosas, pues esto puede ser como una aspiración de algunos actores allí, pero no les va a ser fácil. O sea, a nivel global hay otros actores y todo esto, y hay la competencia por estas ganancias que genera el manejo de los datos y todo esto, hace que tengan que surgir, mostrarse, y ese mostrarse también ya presenta otros escenarios porque la gente también los ve y los reconoce, y en fin, sabemos que el mostrarnos trae cosas positivas, pero también trae cosas negativas porque otras cosas se dejan ver. Entonces, pues no sé, creería que ciertamente lo que hay es un escenario que sí está cambiando, donde el capitalismo y su lógica de violentas de ganancia y esto allí está muy, muy fuerte. Y bueno, ese es por un lado la represión, y por el otro, de lo que estaban ahorita ahí, el debate entre Alberto y Luis sobre un poco de
una visión negativa y un poco más positiva. Yo me adhiero un poco en este caso a Alberto. Quiero pensar que sí, en medio de todo de este ataque de dominio, de vigilancia, como que se plantea ahora, pues hay otras cosas que surgen. Es decir, yo me aferro a la idea de que la tecnología que se ha desarrollado y que es importante no deja de ser una herramienta que puede ser usada de muchas maneras, ¿no? Y ciertamente quienes tienen mayor poder económico, pues tienen, digamos, más cartas para ganar en esto, pero no son los únicos. Creo que de forma alternativa, las gentes no somos simplemente programados para obedecer a un algoritmo, ¿sí? Sí, creo que es darle muy poco poder a la gente para poder contrastar las cosas que le suceden, sin negar el poder fuerte que tiene, pero veo también sin tanto bullicio y sin tanta bomba, porque no se le va a dar, pero veo gente que se conecta a través de todas estas tecnologías y que resisten y que hacen cosas y que arman sus comunidades en medio digamos, de esta comunidad global, pero tienen sus espacios. Y no sé, creo que, no sé, demasiado optimista, pero pues siempre hay resistencias, ¿no? Siempre hay resistencias y locales y que están allí, no sé, pues haciéndole frente a todo este envión poderoso. Dejo de allí. Sí, me corregirán, usted no era Foucault que decía donde hay poder hay resistencia, si no me equivoco, ¿no? Y si no lo dijo él, lo digo yo. En esa sabía, ¿no? Pero no sé si se trata de si se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Me da la impresión de que el proceso histórico de la humanidad, cada vez que han habido estructuras de poder, formas de someter a otros, ¿cierto? Y de ejercer la voluntad propia, obligando a los demás a hacer lo que uno desea en todas sus formas y estructuras, nada ha durado para siempre ni ha tenido todas sus formas, o sea, ni ha sostenido las formas por siempre. Yo creo que la preocupación que existe es que nosotros, quizás nuestra generación o la de ustedes, que quizás son más grandes que yo, me estoy aquí dando de joven, pero quienes nacimos casi a finales, en las últimas 2 décadas del siglo XX, estamos observando el proceso de transición, ¿no? De un capitalismo financiero a un capitalismo que tiene un territorio que genera ganancia a través de la expropiación de los datos que voluntariamente hemos entregado a nosotros los usuarios y que se nos devuelve, ¿no?, esta trascendencia inmanente que escribía Durán, de que no nos damos cuenta cómo nos viene de vuelta. Creo que van a darse formas de resistencia. Y ahí yo apelo y en eso estoy cada vez más romántico, no sé si romántico o ya por necesidad de salvar la modernidad. Ustedes se manejan más en eso que yo, pero el hecho de que estemos perdiendo la racionalidad de las discusiones, de cuando los hechos ya no importan, cuando la fundamentación ya no importa, cuando cada quien construye su verdad en estas tribus digitales con sus propias cámaras de eco, estimuladas, ¿cierto?, con esta anormatividad, ya politicidad que describe y es citado por Durán, Antoniette Rouvroy y Burns, ¿cierto?, en esta gubernamentalidad algorítmica en que ya no nos comparamos con un otro, sino que es autorreferente toda la experiencia digital. De alguna u otra forma van a darse mecanismos de resistencia y de poder, y yo apelo a que sean las instituciones propias del Estado moderno las que puedan hacerse cargo de esto. Más allá de lo que dije previamente en Europa, de que andaba ahí dando vueltas, pero sí están los primeros casos o están las primeras cuestiones de carácter judicial, de sentencias sobre control y responsabilidades de las inteligencias artificiales. Sospecho que también las otras estructuras republicanas de Estados Unidos van a tener que dar cuenta de esto,
Y creo que todavía estamos en proceso de ver cómo las otras instituciones republicanas, especialmente la justicia, los parlamentos y estas asociaciones institucionales, ¿no?, que se han ido dando durante el siglo XX, van a responder a aquello. Sucede que está todo tan rápido y tan acelerado que pareciera ser que nos pasó por encima un camión y no nos podemos levantar. Pero sospecho que hay un trabajo ahí que hay que hacer. Yo como futuro politólogo espero un aporte en esta discusión, en los procesos de legislación, en la asesoría, en las discusiones académicas, en esto mismo que estamos dando, ¿no? Que puede ser la reflexión propiamente tal, un acto de resistencia. Y ustedes que ya son académicos, ya son docentes, plantear también esta discusión en los congresos, en las salas de clase, y ese pequeño trabajo de hormiga, mientras más se masifique, mayor conciencia se va a generar. Creo que no está todo perdido, no está todo derrotado. Creo que nos estamos comiendo una pateadura enorme, ¿no?, por estas estructuras que nos tienen medianamente noqueados, pero eso no significa que no estemos tratando de hacer cosas. Esta resistencia de la conciencia, al menos tomar conciencia, ya hay textos, o sea, ya que lo escriba Durán, ya que lo escriba Varoufakis, o como se diga este hombre griego, no, que se me olvida pronunciarlo, que el filósofo también Eric Sadin lo esté trabajando, o Byung-Chul Han, y que hayan un montón de textos desarrollando esto, me parece que es un principio de resistencia. Entonces, no se trata de ser optimista ni de ser pesimista, sino de hacerse cargo. Más allá de los resultados, si los vamos a ver o no los vamos a ver, es un tema deontológico más que teleológico, ¿no? Es un deber hacer, es una responsabilidad que tenemos de tomar conciencia de una situación en que la democracia pareciera ser que se está agotando como forma de gobierno y como manera de distribuir o ordenar el poder, y además con eso también lleva a un agotamiento de una forma de capitalismo. El Estado moderno, la democracia y el capitalismo van de la mano. Y creo que cada uno en su sitio, en su responsabilidad, va a tener que hacer algo. Así que, más que un llamado a si hay un optimismo o un pesimismo, yo hago un llamado al hacerse cargo, a ponerle el pecho a las balas y decir, bueno, esta es la historia que me toca. Estamos viendo cómo se derrumban o se destruyen ciertas cosas y qué muebles salvamos, y qué construimos. Neologismos, nuevas teorías, a ponerse a pensar, chicos, y atreverse, ¿no?, a pensar, a hacerlo. O sea, yo en esto me pongo las botas de guerra, me pinto la cara, agarro mis libros como herramientas, como armas, ¿no? Y a darle, no nos queda otra, sino cerremos por fuera y nos vamos y caemos en el nihilismo, ¿no? Que también expresa Wendy Brown en sus últimos textos. Mira que frente a esto yo quiero, pues, cuando obviamente nos sumimos en la angustia por los escenarios que nos pintan, y los libros que hemos leído nos pintan unos escenarios muy tenaces, pero bueno, aquí lo que hacemos cuando nos reunimos es un poco hacerle frente a esa angustia y pensar, ¿no? Y aquí pues libremente ahí a mano alzada pensamos cosas y decimos cosas. Entonces a mí lo que se me viene un poco aquí con lo que les mencioné ahora y este optimismo y esto es, bueno, se me ocurre, si se nos invita a pensar un poco con la noción de feudalismo y se toma esta noción o este sistema como referente para entender un poco esto, pues hagámoslo un poco en serio y veamos realmente qué sucedió en aquella época, ¿cierto? Donde efectivamente había un gran poder, un poder militar y político que estaba fuertemente entrelazado, ¿cierto? Pero también había el otro poder, que era el poder cultural, la matriz cultural gobernada por la iglesia, ¿no? O sea, había también este monopolio de la información y del poder cultural, ¿no? Y también había otras cosas, es decir, en este momento estoy pensando en Ginsburg, en aquellos que han un poco explorado esta historia del mundo popular o del mundo más allá de las grandes instituciones de la época feudal,
Y, y nada, ¿qué vemos allí? Gente también que hacía frente a todas estas cosas, un mundo que se seguía moviendo no solamente a merced o a voluntad de los grandes señores o de los grandes poderes, donde, por ejemplo, estoy pensando en el poder de la imprenta, de la escritura, de la lectura, ¿cierto? Y de cómo esta fuerza pues no era exclusiva y se le hizo frente y se le arrebató a aquellos que tenían el monopolio sobre esta, y la gente le hizo con ella, digamos, sus propias cosas, ¿no? Me gusta mucho lo de Ginsburg cuando nos presenta a esos escenarios y bueno, qué era lo que pasaba allí. Entonces, un poco creo que me aferro a eso, a pensar de que efectivamente la tecnología y todo esto que tenemos hoy en día, pues si tiene ciertamente esa estructura y ese poder y ese monopolio que se lo quieren, pues que está allí dado, pero también hay otras cosas que están sucediendo, y esta mirada hacia esa época feudal también nos debe ayudar a reconocer un poco esos elementos que estuvieron también allí presentes y que de cierta manera podríamos ayudar, que nos podrían ayudar a entender, bueno, otros escenarios posibles que se pueden estar dando, seguramente se están dando actualmente. Entonces, y otra cosa que yo lo mencioné al principio, que me llamó mucho de todos los textos de lo que estamos hablando, es el lugar de las ciencias sociales y la importancia que tiene, digamos, el flujo de información, ¿cierto? Y esta mirada del otro hacia el otro para poderlo comprender, ¿sí? Desde las ciencias sociales y bueno, y que mi pregunta es, ¿qué nos ha enseñado las ciencias sociales en esto poco más de, qué sé yo, no alcanzan a ser 2 siglos de pensarse lo social y de recoger y de construir grandes bases de información, los investigadores y todo esto? O sea, ¿qué pasa con esa información? Parece que este poder de la tecnología que hace uso en masa y de forma inmediata de toda esta información tiene un gran poder, digamos, para, como dicen ahí en el texto, pilotear a las personas o pilotear el mundo social, ¿cierto? No sé, yo creería que si uno puede hacer un poco la pregunta a las ciencias sociales, ¿qué han hecho con estos 2 siglos de información, de mirada hacia el otro, mirada hacia nosotros mismos? Y creo que también allí pueden surgir cosas como son la crítica, en fin, otro tipo de elementos que pueden surgir, no sé. Bueno, estaba pensando también de que la noción misma de feudalismo es prácticamente una noción moderna, ¿no? Creada sin la modernidad no existiría la noción de feudalismo, ¿no? No es que la propia Edad Media construyó la noción de feudalismo, sino que es la modernidad un poco la que lee y renombra y piensa, digamos, ese mundo, ¿no? Así que desde eso, digamos, no salimos de la modernidad, ¿no? Es como que siempre estamos discutiendo con los términos, las herramientas de la propia modernidad, aún el pasado, ¿no? No, y por otro lado, esto que es interesante lo que trae Andrés de Ginsburg, ¿no? Particularmente de esto de pensar, que creo que es también lo que venimos viendo en las ciencias sociales de los últimos 20, 30 años, ¿no? Del 70 para acá y más desde los 90 para acá, de mirar lo macro desde lo micro y de mirar la generalidad desde las singularidades, ¿no? Esto de justamente incorporar desde esa idea la noción de una subjetividad diferente que no estaba, ¿no? Que ya no estaba en la década del 60, 70 y que se empieza a ingresar lentamente y que, bueno, leyendo, digamos, estos textos también da la sensación de que cómo se tensa esa subjetividad, ¿no? Cómo se tensa también dentro de las ciencias sociales esa noción de subjetividad, desde dónde la miramos, si de lo macro, de lo micro, en diálogo entre las escalas, digamos, no simplemente parándose en una escala, sino haciendo dialogar esas escalas, cómo en lo micro aparece lo macro y a la inversa, ¿no? Esas cuestiones que también hacen para
complejizar las miradas propias de las ciencias sociales, ¿no? Sobre sus objetos y sobre lo que va construyendo, ¿no? Así que bueno, desde ahí por ahí un poco la cuestión más de mirar desde adentro también y comparativamente los textos, no solamente desde los textos mismos, ¿no? Y también interesante lo que dice Pancho, ¿no? Esto desde una mirada un poco más activa, ¿no? De pensar justamente en un pensar hacer, ¿no? No simplemente en un pensar por sí mismo. Así que bueno, no sé, como que interesante los textos en esos aspectos, digamos, porque nos permiten justamente esto, dialogar, debatir puntos de vista diferentes y retomar un montón de cosas que a lo mejor no lo hubiéramos hecho sin la intervención de estos textos, ¿no? Por ejemplo, esta noción de feudalismo que uno lo pensaría totalmente alejada del presente si no es por estos textos. Sí, pues yo retomo varios temas que habéis sacado y hago una reflexión general. No, un poco digamos que es clara mi posición, ¿no? Con respecto a lo posmoderno y los modernos y los criterios que son necesarios recuperar, ¿no? Un poco el pensamiento ilustrado. Igual una nueva ilustración, ¿no? Haría falta, ya lo decían Adorno y Horkheimer, ¿no? Que hacía falta una nueva ilustración. Byung-Chul Han también lo dice en algún texto suyo, dice, no, hace falta una tercera ilustración, ¿no? Haría falta un nuevo, digamos, empaparlos más y volver más a algunos criterios clave de la modernidad, ¿no? Que son la discusión racional, el elogio de la ciencia, digamos, la deliberación, es toda la parte positiva o buena, o digamos, que podemos sostener, digamos, que podemos argumentar en favor de ella y tal. Y eso está muy relacionado con lo que decíais antes, Pancho, decía Andrés también, y es la importancia de la religión en el feudalismo y la importancia del pensamiento mágico actual, ¿no? No quiero decir posmoderno directamente, pero podría decirlo. Pero digamos que el pensamiento mágico está de alguna forma suplantando o dejando atrás al pensamiento racional, ¿no? Con todas las críticas que ha tenido el pensamiento racional y la ciencia, etcétera, que yo comparto muchas de ellas, de sus excesos, etcétera, etcétera, me parece que es el último refugio que nos podemos todavía acoger, ¿no? Y es desde ahí, desde donde debemos de construir, ¿no? Me parece a mí. Porque es muy difícil que si cada uno está en su propio universo de creencias, es muy difícil incluso la comunicación, ¿no? Es muy difícil que podamos establecer algún tipo de puente o de lazo o de vínculo social si no encontramos las reglas de juego básicas para poder, digamos, establecer unos criterios más o menos universales, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la posición, y también esto lo destacaba Andrés, de las ciencias sociales, me parece que es una posición muy marginal, ¿no? En el presente. Mucho más que en los años 60, por ejemplo. Cuando existía un núcleo mucho más fuerte, ¿no? de imaginación sociológica, de reflexiones de las ciencias sociales y tal. Perdona, que, digamos, conectaban, y en el caso de la sociología muy especialmente, conectaban mucho más, de una forma mucho más fuerte con las sociedades, ¿no? Por lo menos en la sociedad española así sucedió en los años 70, en los años 80 y tal, que había una conexión muy estrecha, ¿no? Entre la ciencia, entre la sociología y la sociedad. Y sin embargo ahora creo que ocupamos un lugar muy marginal, que estamos asediados por el pensamiento mágico, fundamentalmente por otros discursos que no tienen nada que ver con nuestra tradición de hace 200 años, etcétera. Y en ese sentido, me parece que es una situación de urgencia, ¿no? De urgencia de la necesidad de recobrar el protagonismo que una vez se tuvo, ¿no? O que alguna vez se ha tenido. Pero el terreno me parece que está minado, me parece que es muy complicado, porque precisamente este auge, ¿no? del pensamiento mágico, etcétera, pues nos hace muy difícil que lleguemos a
lleguemos a la gente, ¿no? Es decir, que nos encontramos con resistencias que eran impensables hace 20 años. Cuando yo Perdón ahí, empezaba... Sí. te interrumpo un poco porque está muy bueno lo que estás diciendo, ¿no? Es muy interesante esto de pensar la religión, ¿no? Sobre todo, digamos, en el feudalismo, pero creo que las redes, todo esto lo que abrió, digamos, fue una cierta cuestión que todo el mundo opina, todo el mundo asuma posiciones, todo el mundo aparece, ¿no? Es que ahí pareciera contradictorio, pero hay una cierta democratización, ¿no? Democratización, por supuesto que lo sabemos, digamos, depende del término que utilicemos, puede ser no necesariamente positiva, ¿no? Eh, Pienso, digamos, en esto del pensamiento mágico, que creo que nunca dejó de existir el pensamiento mágico, ¿no? Lo que pasa es que las ciencias sociales lo obviaron, ¿no? Pienso, digamos, cuando Freire, por ejemplo, Paulo Freire da cuenta de la construcción de su pedagogía y en un momento en el interior de Brasil, cuando enseña digamos, a trabajadores pobres, campesinos del sur de Brasil, del centro de Brasil, del nordeste, me parece, de Brasil, en un momento, digamos, cuando él le pregunta, digamos, ahí a los campesinos, dice, ¿por qué piensan ustedes que son pobres? Y los campesinos le responden, porque Tata Dios lo quiere, ¿no? Ahí sigue. Y estamos hablando de la década del 60, 70, ¿no? Lo que pasa es que me parece que muchos de las ciencias sociales obviaron, digamos, dieron por sentado una cierta posición de este pensamiento mágico que estaba desapareciendo. En realidad nunca desapareció, ¿no? Ahora lo que pasa es que lo vemos reflejado en esa cierta democratización y toma mucho más fuerza justamente por esa cierta democratización de las redes que lo vemos masivamente por todos lados, ¿no? También. Sí, pero yo creo que hay un matiz que es un pensamiento mágico nuevo, ¿no? Estamos hablando de posmoderno, como queráis llamarlo, ¿no? Estamos hablando de que hay gente que te dice que la Tierra es plana y no hay forma de argumentar. O sea, no hay ningún tipo de argumento posible, ¿no? Al que puedas contraponer a ese argumento, ¿no? La Tierra es plana. Y dices, bueno, pues vale. O sea, yo ya acabo la conversación, ¿no? No sé qué Como decir. dijera Pancho hoy a través de los WhatsApp que estábamos previamente, ¿no? Si fuera plano no tendríamos este problema de horarios de coordinación, ¿no? De diferentes lugares. Exactamente, ¿no? Y esa es una nueva forma de pensamiento muy extendido, muy generalizado, que hace muy difícil la argumentación racional y el llegar a consensos, ¿no? Y que hace muy difícil la posición de las ciencias sociales, que precisamente se basan en eso, Claro. que son sus reglas del juego, ¿no? Fundamentalmente. Y en ese sentido, sí que tenemos una tarea, yo creo que complicada, de volver a convencer a la gente de que realmente lo que decimos tiene un cierto interés y que por lo menos podemos competir con las teorías de los terraplanistas, ¿no? Claro. Nos hemos rebajado hasta esa posición, ¿no? Al menos podemos decir algo parecido a lo que dicen los terraplanistas, ¿no? Que se nos escuche, ¿no? Bueno, ahí se genera un fenómeno, para ponerle más pelo a la sopa, que cuando la ciencia se pone a discutir con un anticientificista, inmediatamente colocamos a la certeza en una posición de que puede ser dudada. Cuando tú pones un terraplanista y a un científico en el mismo panel en televisión, la audiencia lo ven como dos puntos de vista debatibles. Y eso es un problemón igual. Porque esta discusión, al ser mediada en un panel de debate, en esta de la mediación como espectáculo, no como era la mediación a través de los libros que tenían, no era discutible, a través de la mediación del espectáculo se colocan en una igualdad dos mundos que no son iguales. Entonces, eso complejiza un poco más, por eso decía que le pongo más pelo a la sopa, porque ponerse a discutir con un antivacuna, con un terraplanista, con un conspiranoico, inevitablemente te coloca hacia la audiencia en una posición de que es discutible si la Tierra es plana o no está. Entonces, de ahí que yo creo que tiene que ser una pelea
desde las instituciones modernas y no desde los puntos de mediación. No sé cómo, no tengo la estrategia pensada ni nada, pero es a través de los aparatos del Estado y de las instituciones, es a través de los mundos de la educación, en los planes de estudio, de escolares, del jardín infantil, ¿no? De las primeras edades, y ver, y aquí me pongo un poquito autoritario, ¿no? De ver cómo también controlamos lo que se publica en los medios. Cada vez miro a China con un poquito más de hoy, estos tipos puede que se salven de esta estupidez porque tienen un control centralizado. Y eso entra en contradicción con mi espíritu más anarco, ¿no? Que uno tiene como un corazoncito así de ojalá que todos los seres humanos fueran libres, etcétera, pero bueno, acá necesitamos recuperar ciertas cosas. Ese como punto, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero a través de la discusión en redes sociales o de los medios de comunicación tradicionales, la tenemos mucho más difícil. ¿Qué te digo yo frente a eso? No sé, a mí me parece que más allá de esas grandes instituciones, las ciencias sociales, creo que hemos aprendido a que, o no sé, o he aprendido más bien, hablo por mí, el lugar está en el sujeto crítico, en el sujeto, en el individuo que se le pueda dar las herramientas para poder poner lo que los medios igualan, ¿sí? Y que pues están allí, es un medio, ¿cierto? Pero tener la capacidad de discernir los puntos de vista por sí mismo. Entonces, pues allí desde la educación, desde la universidad, desde la escuela, desde lo que los científicos sociales puedan producir, así ya no tengan el impacto, la resonancia pública de antes, pero pues igual en este espacio nosotros hemos muchas veces frente a esta pregunta de en qué mundo vivimos, ¿sí? Tratado de consultar y de preguntarle a las ciencias a las ciencias sociales qué es lo que están produciendo ellos en medio de todo esto y tratar de reclamar un poco esas voces que a medida que hemos ido avanzando en este espacio hemos ido encontrando, ¿sí? Que seguramente lo hablamos antes de iniciar la transmisión, pues no conocíamos, ¿sí? Porque lo limitado del espacio que uno maneja y de los recursos que uno tiene, el hecho de podernos encontrar los cuatro y de conocer lo que cada cual desde su espacio ha conocido y socializarlo, y a mí ha sido, por ejemplo, muy enriquecedor y me ha dado muchos elementos para abrir un poco mi parroquialismo de donde estoy centrado, pues, y poder mirar otras cosas. Y que creo que esa pregunta que nos hicimos desde el principio y que le trasladamos a las ciencias sociales nos ha ido dejando algunos elementos importantes para pensarnos. Por ejemplo, me resuena mucho, Rosa, el texto que leímos para poder darnos cuenta de que, pues, que este aspecto de la resonancia, me parece una herramienta interesante para poder entender muchas cosas. Y retomando un poco, ya después de esta reflexión, una de las cosas que quería señalar de lo que el texto me dejó, un poco esto del sistema de producción. Perdonen, hago el giro, después de una reflexión y otra vez vuelvo acá. El de, digamos, de dónde se produce realmente la riqueza en este nuevo sistema, en este sistema basado en la información y en las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo, digamos, nos plantea allí el texto de que hay una división, ¿cierto? Como una especie de división del trabajo, ¿cierto? Donde la mayor parte de ganancia y de riqueza está en aquellos espacios donde la información se produce, donde la información se almacena y donde la información se trabaja, ¿sí? Y que el resto del sistema productivo, digamos, que tiene que ver con lo material, con el trabajo sobre las cosas, es lo que, digamos, no es donde está ya la generación de la gran riqueza, ¿no? Y esto cuando leí esa parte, me llamó mucho la atención porque, como bien dice el texto en un principio, la promesa de
de Silicon Valley y de ese tipo de cosas era de que la no concentración y de la posibilidad de que muchos espacios pudieran encontrar la forma de generar sus propias riquezas, pues lo que ha derivado es en una nueva ¿cómo decirlo? Concentración en algunos espacios privilegiados de la riqueza y el resto del mundo peleándose, digamos, algunos trozos de esto, especialmente lo que tiene que ver con la hechura material de lo que la gente consume, ¿sí? Y esto me hizo recordar el texto que leímos hace poco, el de Gago, ¿no? Sobre lo que sucede en Argentina y que sucede en muchos lugares, en muchos países donde efectivamente la riqueza que se produce no tiene que ver con el manejo de la información y con la creatividad o con todas estas cosas que son las que están dominando, sino con una lucha y una competencia feroz por estos espacios, ¿cómo decirlo? Que nos han dejado, digamos, de las maquilas y todas estas cosas donde la gente es explotada, esclavizada y, digamos, lo que importa es esa capacidad de hacer cosas, ¿cierto? En un poco tiempo, sin importar las condiciones y nada de eso. Entonces, yo recordé que cuando leí el texto de Gago, un poco me quedó como ese insabor de concentrar mucho la mirada en un espacio donde la producción y todo eso está ocurriendo, y sentía que un poco había que ampliar la mirada porque el sistema económico y productivo está mucho más allá de lo que sucede aquí en estos espacios, y que un poco lo que sucede en espacios como en Argentina, como en Colombia, donde el sistema productivo es bastante explotador y ese tipo de cosas, tiene que ver con la manera como se ha distribuido un poco pues todo esto de la generación de riqueza a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? O lo que nos queda es la lucha y la explotación para que la gente sobreviva en un trabajo digamos aquí con el anterior texto, unos trabajos, pues, no de mierda y no de basura, en fin, un poco esa era otra de las reflexiones que me suscitó los textos. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más. Yo tendría una solamente muy rápida, y es que quizá es una convivencia, ¿no? En relación a lo que ahora decía Andrés, lo que hemos comentado antes también entre todos, es una convivencia de viejas formas de dominación capitalista con nuevas formas de dominación, llamémoslas tecnofeudales o como sea. Quizá es una convivencia en estos momentos, y no un cambio de un modo de producción, ¿no? No lo sé. Hay un libro de Peter Freyes que se llama Cuatro Futuros, que está muy bien, que explora un poco las alternativas de lo que vendría después del modo de producción capitalista, ¿no? Y uno de los espacios que él distingue es el rentismo, precisamente, que está muy relacionado con lo que hemos leído, ¿no? Y él lo plantea como un cambio de modo de producción radical. Pero quizá sea una mixtura, ¿no? Como sabemos que la historia realmente funciona, ¿no? De todas estas mezclas, y quizá por ahí podamos iluminarlo un poquito mejor. Bueno, no sé si queréis decir alguna cosita más o cerramos la sesión. Pues cerramos la sesión y emplazamos a los que nos están viendo a que vuelvan dentro de un mes aproximadamente a ver el siguiente episodio, que será el número 9. Y nada, detengo la grabación. Muchas gracias. Gracias, gente.